Hola a todos, bienvenidos a Jovancar. En este tutorial vamos a hacer este precioso centro con 3 botellas recicladas para poner unas velas y decorar un rinconcito de casa, que como veis es precioso para ponerlo en cualquier lugar. Para empezar a hacer este precioso centro vamos a empezar transformando las botellas y vamos a utilizar una cola de buena calidad. Yo voy a utilizar esta de Decoar, que es súper resistente, tiene una peculiaridad que aguanta en el lavavajillas y entonces eso pues me da la seguridad de que va a aguantar un montón de tiempo el trabajo y de que lo voy a poder limpiar con un trapo húmedo sin problema. Voy a utilizar papel de cocina, he cogido papel de cocina, he separado las 2 hojas y he cortado con los dedos pequeños trozos de papel de cocina y lo voy a ir pegando sobre las 3 botellas. Además de hacerlo sobre las 3 botellas, también lo voy a hacer sobre esta base de madera, que es una madera que se utiliza normalmente para la cocina, para cortar quesos o para cortar el pan. Y voy a hacer lo mismo, le voy a dar una capa de cola con papel de cocina, papel absorbente de cocina y lo voy a cubrir por completo. Y ahora voy a empezar a pintar. En la parte de abajo le voy a poner un rosa flamenco de la casa Decoar y en la parte de arriba un blanco cálido. Y justo donde se juntan los 2 colores voy a hacer un degradado para que se mezclen uno con otro. Abajo en la caja de información del vídeo tenéis la información de exactamente qué colores he utilizado, el nombre y el número y dónde podéis conseguirlos por si queréis usar los mismos que estoy utilizando yo. La madera va pintada, toda ella completamente de rosa, porque es la base, es la parte de abajo que toca con las botellas con la parte rosa y entonces va rosa completamente lisa. Y ahora voy a coger este trozo de tela, es una tela que he comprado en una tienda donde venden telas para hacer disfraces. Normalmente son tiendas donde podemos comprar telas para hacer disfraces para los niños, para los colegios y cosas así. Y he encontrado esta que me encanta, que es como si fuera un encaje y de vez en cuando tiene alguna lentejuela en color irisado que me gusta un montón. Y lo que hago, si no es esta tela y encontráis otra similar o parecida, es rasgarla. En lugar de hacer cortes rectos con la tijera, lo que hago es tirar de ella y ir rasgándola para que me queden trozos así como mal cortados. Si algún hilo me sobra demasiado se lo quito, pero intento que queden los contornos todos pues eso, como rasgados, ¿no? Y vuelvo a utilizar la misma cola que he utilizado antes para pegar la tela sobre la botella. Tenemos que poner cola sobre la base de la botella y después asegurarnos de que la tela quede bien impregnada para que cuando se seque todo forme parte de una sola pieza. Y también nos tenemos que asegurar muy bien de que todos los contornos y las esquinas queden bien pegadas. Esta cola la verdad es que va muy bien porque es muy líquida y es muy fácil de extender, pero si no tenemos esta cola en concreto podemos rebajar alguna cola de buena calidad con agua, con muy poquita agua. Y os digo que tiene que ser una cola de calidad porque después de hacer un trabajo como este que lleva bastantes horas, no podemos usar una cola mediocre que haga que cuando pase el tiempo o lo limpiemos o lo que sea, pues se vaya degradando el trabajo y nos quede pues bastante feo, ¿no? Por eso os lo digo más que nada. Voy a ir haciendo esto en las 3 botellas y voy a ir pegando los trozos de encaje de forma alternada por arriba y por abajo de la botella, pues un poco a nuestro gusto.
Cuando ya he colocado todos los trozos de tela con el pincel con el mismo color del fondo, el mismo rosa y no con demasiada pintura, lo que hago es darle unos pequeños toques en algunos sitios en la tela para que se acabe de integrar bien con la botella. Y el mismo trabajo que he hecho con las botellas lo voy a hacer con la madera. Una vez acabada la madera y las botellas tienen que tener un aspecto similar, pues para que el conjunto, como os digo siempre, pues tenga armonía. Y si los veis juntos, si veis la botella y la madera, veis que quedan perfectamente integrados. Y ahora, una vez tengo todo esto hecho, que es la base, tanto las botellas como la madera, voy a empezar a hacer unas flores de foamy o goma eva. Os voy a dar tres opciones para hacerla. Una es utilizando un cortador de estos que tienen una forma sencillita de flor. Otro es utilizando un molde de repostería con el que si apretamos fuerte sobre la goma eva nos queda marcado y luego lo vamos a poder recortar muy fácilmente. Y otra opción es hacernos un molde con un trocito de cartulina o de papel y pasarlo a lápiz sobre la goma eva y después recortarlo. Cuando ya está recortado, le vamos a hacer unos cortes rectos entre pétalo y pétalo, dirigiéndonos hacia el centro y sin llegar al centro. Y una vez lo tenemos así cortado, vamos a redondear los pétalos, las esquinitas de los pétalos, para hacer una forma de flor. Cuando ya la tenemos totalmente recortada, vamos a pasarle un mechero de forma rápida o una vela para conseguir que los cortes queden muy limpios, y vamos a utilizar una plancha del pelo o una plancha de la ropa, sin vapor por supuesto, a 150 grados. Vamos a apoyar la flor que hemos cortado sobre la plancha y cuando ya ha cogido forma, que se va redondeando y va cambiando la textura, en el centro apoyamos algo para que coja un poco de forma de flor, y antes de que se enfríe la vamos a cerrar. La mantenemos cerrada hasta que pierda temperatura y conserve la forma, y después vamos a pegar una dentro de otra. Esta flor la vamos a poder hacer tan grande como queramos. Yo he utilizado un mismo molde del mismo tamaño para hacer de 2, 3 o 4 capas de pétalos, pero podemos hacerlo con muchísimas más capas y hacer la flor del tamaño que queramos. Y cuando tengo todas estas flores acabadas, voy a hacer alguna rosa. No he hecho demasiadas para este trabajo, he hecho 3 o 4 nada más. Y pues corto los pétalos de esta forma que veis, le paso el mechero, lo pongo en la plancha como antes a 150 grados y le doy forma. La cantidad de pétalos que pongamos va a depender del tamaño de flor que queramos. Cuanto más pétalos vamos añadiendo, más grande vamos a hacer la flor. El primer pétalo, el del centro, vamos a intentar cerrarlo lo máximo posible para que se vea que es el centro de la flor y no nos quede un hueco por ahí, pero bueno, si no lo conseguimos no pasa nada, porque cuesta un poquito y nos podemos quemar los dedos. Yo utilizo alguna herramienta, por ejemplo la tijera, para poderlo cerrar, y una vez tengo el centro hecho, sencillamente es cuestión de ir pegando pétalos alrededor. Las que he hecho más grandes las he hecho sobre todo para la base de la botella, para que en la parte de abajo las flores sean más grandes, y a medida que van subiendo por la botella se van haciendo más pequeñas. Aquí ya veis las 3 botellas acabadas, la madera y un montón de flores. Y ahora voy a empezar a pegar las cosas. Primero voy a pegar las botellas sobre la base y voy a utilizar silicona caliente. Me aseguro que esté bien caliente cuando la pongo sobre la base, y hago lo mismo con las 3 botellas.
No las pego súper pegadas, entre una y otra hay una separación. Y he empezado a poner flores y, como os he dicho, en la parte de abajo están las más grandes y a medida que voy subiendo voy poniendo algunas más pequeñas en diferentes partes de las 3 botellas. En la parte superior de la botella quiero poner unas velas y voy a utilizar un vasito pequeñito que tiene el mismo tamaño que la vela. Le pego un trozo de cartón en la parte de abajo y forro el cartón y la parte de abajo del vaso con un trozo de goma eva para tapar la vela. Una vez lo tengo pegado, lo voy a pintar del mismo color que la parte superior de la botella, de blanco cálido. En la parte superior de la botella le voy a hacer una pieza con un trozo de goma eva de más o menos un poquito más de medio centímetro, alargada, y voy a hacer la pieza para que el vasito tenga un punto de apoyo y no se me mueva y me sea fácil pegarlo. Voy a utilizar silicona caliente y con la ayuda del calor de la silicona y de mis dedos y tirando suavemente de la goma eva voy a conseguir que se amolde a la forma y se haga una forma redondita y no se vea ahí un simple trozo de goma eva pegado, que no quedaría muy fino. Y una vez lo tengo bien modelado, bien amoldado a la forma, lo que hago es pintarlo con el color blanco cálido y ya lo tengo preparado para pegar el vasito, porque como la parte de abajo era cartón, se pega perfectamente. Y falta un detalle muy importante en esta composición, que son las hojas. Voy a cortar las hojas de las flores. Voy a cortar esta forma sencilla, en forma de hoja, y lo voy a colocar sobre la plancha y sencillamente lo voy a dejar ahí hasta que se haga redondita la forma, y una vez está redondita, que la textura cambia y el contorno de la goma eva se pone más fino, queda muy bonito. Tenemos que tener un poquito de paciencia. A 150 grados, os recuerdo, tiene que estar el calor. Con la punta de una tijera, por ejemplo, lo que hago es hacerle las nervaduras de las hojas, y una vez lo tengo así voy a guardar las hojitas. He hecho bastantes, la verdad, y cojo un trocito de goma eva que he cortado una tira muy chiquitita y la caliento. Espero que se caliente bien, tengo un poquito de paciencia, no tarda mucho, tarda unos segundos, y cuando está bien caliente la pongo sobre mi mano y la presiono y la giro un poco para intentar hacer una especie de palito, y en este palito voy a pegar las hojas con la silicona caliente. Y voy a empezar a poner las hojitas en la parte de atrás de las flores y en algunas zonas donde yo veo pues que le hace falta, tanto abajo como arriba. Siempre va a ir más recargada la parte de abajo que la de arriba, pero no lo vamos a recargar en exceso porque ya las botellas en sí, con la tela y con todo, pues tiene mucha decoración, ¿no? Entonces vamos a poner solamente flores y hojas en zonas estratégicas. En las juntas de la parte de arriba, donde he puesto la goma eva en los vasitos, voy a ponerle también un trocito de encaje para taparlas y así integrar todo lo que es la parte de arriba con el resto de la botella. Y voy a hacerlo igual que he hecho antes con la cola blanca. Y ya para finalizar, lo único que tengo que hacer es coger un poquito de pintura del blanco cálido y con el pincel no demasiado cargado de pintura, darle un poquito a todas las flores para que resalten un poco los relieves. Y con esto ya está acabado este precioso centro, que como veis queda súper bonito. Yo lo he puesto en el salón de casa al lado de este cuadro de las hortensias y la verdad es que da un
un ambiente súper cálido y súper bonito. Todo lleno de velas, y también lo podemos utilizar para una cena especial con unos amigos, para una cena romántica. Es muy bonito. Tenemos que intentar que por todos los lados, alrededor de las 3 botellas, veamos pequeñas composiciones florales, porque si lo ponemos en una mesa, lo miremos por donde lo miremos, siempre esté bonito. Y con esto ya hemos llegado al final de este tutorial. Espero que os haya gustado, y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.